Hola, soy Tana García y voy a resolver el problema 4.6 del libro 1, cuyo tema correspondiente en Moodle es el tema 9 de sifones. El problema nos dice: hallar la presión absoluta y relativa expresadas en kilogramos partido centímetro cuadrado que existirán en los puntos B y D del interior de la tubería del sifón de la figura. Situado el conjunto a 1200 metros de altitud sobre el nivel del mar, si el diámetro es de 200 milímetros, es de fundición F igual a 0,04, siendo el peso específico del agua que circula de 1,010 toneladas partido metro cúbico y la presión atmosférica a esa altitud de 653 milímetros de mercurio. Entonces, lo primero que hacemos es apuntar todos los datos que nos proporciona el enunciado. Y vemos que lo que nos pide es hallar la presión absoluta y relativa, tanto en el punto B como en el punto D, que se sitúan a la misma altura, en kilogramos partido centímetro cuadrado. Nosotros sabemos que la presión absoluta es igual a la presión relativa más la presión atmosférica. Y en nuestro caso, la presión atmosférica nos la dan como dato, que es 653 milímetros de mercurio. Si la queremos pasar a kilogramos partido centímetro cuadrado, que será la unidad que necesitaremos posteriormente, solo tenemos que multiplicar por 1,03 y dividir entre 760. Para la resolución de este ejercicio vamos a utilizar la ecuación de la conservación de la energía o Bernoulli, que iguala dos puntos del conjunto que estamos evaluando, en los que relaciona la z, que es la altura, la v, la velocidad partido 2 por la gravedad, más la presión en ese punto partido el peso específico del fluido. Aparte aparece un término que es la diferencia de altura que habrá entre ambos puntos que estamos evaluando. También cabe destacar que si estamos evaluando un punto que se encuentra en la superficie del sistema y el otro punto en la salida de la tubería del tubo, se cumplen las siguientes condiciones. La velocidad del punto que se encuentra en la superficie será 0 y la presión en ambos puntos será igual a la presión atmosférica. Por tanto, si nos vamos a la ecuación que vamos a utilizar, si evaluamos en los puntos A y E, que está uno en la superficie y el otro en la salida de la tubería, podremos anular el término de presión partido peso específico, ya que será exactamente igual. Además, sabemos que en la parte izquierda de la igualdad, A se encuentra a una altura de 6 metros y su velocidad es 0. Y al otro lado tenemos el 0 de haber anulado el término de presión partido peso específico, el 0 de que el punto E se encuentra en altitud 0 y la velocidad, que será lo que tendremos que hallar, partido 2 por la gravedad. Aparte, aparece el término que he mencionado antes de la diferencia de altura entre ambos puntos, que lo podemos desglosar como fundición por velocidad al cuadrado partido 2 por la gravedad por la longitud que el fluido ha de recorrer en el tubo partido el diámetro del tubo. Podemos sacar factor común de velocidad al cuadrado partido 2 por la gravedad y lo igualamos al 6 que se queda en la parte izquierda referida al punto A. Aparte, lo único que tendremos que hacer será el pequeño cálculo de la longitud que tiene que recorrer el fluido, ya que la fundición nos la dan y el diámetro del tubo también. Si nos vamos al dibujo que nos proporciona el enunciado, vemos que de A a E ha de recorrer tres tramos. De A a B 1 metro, de B a D 1,5 por pi, que es el perímetro de una semicircunferencia, y de D a E 7 metros. La única incógnita que se nos queda es la velocidad, que al despejarlo nos da 5,76 metros partido segundo, que será la velocidad a la que viaja el fluido en todos los tramos del tubo. No olvidemos que lo que nos pide es la presión relativa en B, la presión absoluta en B, y la presión relativa en D y la presión absoluta en D. Entonces, aplicamos Bernoulli entre los puntos A y B, la parte izquierda de la igualdad se queda exactamente igual porque seguimos tomando el punto de la superficie, pero en este caso el punto B sí que varía, ya que B se encuentra a una altitud de 7 metros y aparte la presión en B no la conocemos, ya que no es la salida del tubo. La velocidad en este caso sí que la conocemos, que es la que hemos calculado anteriormente, que será 5,76. La única incógnita que se nos queda es la presión en B, que la despejamos y nos da menos 3,06 toneladas partido metro cuadrado.
que hemos de recordar que nos la piden en kilogramos partido centímetro cuadrado y lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 1000 y dividir entre 10.000. Como he mencionado antes, la presión absoluta será la presión relativa más la presión atmosférica. En nuestro caso es menos 0,306 más la calculada al principio del ejercicio, que era 0,887, y nos da el resultado de 0,581 kilogramos partido centímetro cuadrado. Para calcular la presión relativa en D tendremos que hacer exactamente lo mismo. Mantenemos los datos tomados en A y lo igualamos a D, que se encuentra a la misma altura que B, que es 7. La presión en D será lo que hemos de despejar y lo único que vuelve a variar es la longitud que ha de recorrer el fluido por el tubo. Si nos vamos al dibujo de nuevo, lo que tiene que recorrer de A a D son 2 tramos. Uno más el perímetro de una semicircunferencia, que es 1,5 pi. Y efectivamente es el dato que tenemos ahí. De nuevo despejamos presión en D, que me he comido un menos, pero debería dar menos 4,32 toneladas partido metro cuadrado. Y lo volvemos a pasar a kilogramos partido centímetro cuadrado, porque recordemos que son las unidades que nos pide el ejercicio. Y por último volvemos a hacer lo mismo de sumarle la presión atmosférica para llegar por fin a la presión absoluta en D, que será 0,455 kilogramos partido centímetro cuadrado. Y ya tendríamos el ejercicio entero resuelto.